Bienvenidos a, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra charla número 8 del Noviembre BIM, del BIM Forum Venezuela. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a tener una joven ingeniera civil de nuestra patria, la ingeniero María Alejandra Guevara, que nos acompañará el día de hoy. Estaremos hablando de un tema que siempre en el BIM es un tema consecuente, ¿no? Un tema de debate, un tema que nos toca muchas veces más a los constructores, ¿no? Que más a los proyectistas. Sin embargo, con este tema del BIM, yo creo que es importante que lo toquemos el día de hoy. Para comenzar, María Alejandra, bienvenida, gracias por estar, gracias por los que están asistiendo y puedan ver nuestra presentación del día de hoy por nuestro canal de nuestra página web, bimforumb.com, y por ahí van a poder ver todas las charlas que hemos tenido en este Noviembre BIM. Bienvenida, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, muy contenta por estar aquí y bueno, nada, nuestra charla del día de hoy yo creo que va a estar bien interesante porque es un poco híbrida, es una demostración más lo que sería un poco de conceptos, entonces creo que va a estar bien chévere. Qué bueno, buenísimo, estoy seguro que sí. Para empezar, María Alejandra, quiero dejar aquí algunas inquietudes, ¿no? Que siempre se tocan con respecto a este tema de las dimensiones 4, la dimensión 5, ¿no? Del BIM, y que forma parte de un conglomerado de información que algunas veces desconocemos, ¿no? Y no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Y realmente me gustaría dejarla, seguro que tu presentación la vas a tocar, pero posteriormente como tema para discutir más adelante. Realmente la pertinencia de trabajar los cómputos métricos, de trabajar la planificación y los costos en el BIM, en todo vamos a decir, en todo el ciclo de vida del proyecto, ¿es realmente necesario durante la parte de proyecto o realmente es más importante usarla durante la fase de construcción, por ejemplo? No son preguntas para tocarlas ahorita, son preguntas que vamos a ir tocando y que, bueno, son parte de tu presentación. Así que cuando quieras puedes iniciar. Bienvenida a nuestro ciclo de charlas del Noviembre BIM 2022 del BIM Forum Venezuela. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, voy a iniciar. Bueno, ya me presentaron, así que no voy a hacer mucho énfasis en eso. Eh, Nuestra agenda para el día de hoy es hablar un poco de qué es el BIM, porque siempre antes de comenzar cualquier tipo de tema es importante hacer una reseña. Luego vamos a tener los conceptos de los usos BIM y la estimación de cantidades y costos, ¿ok? En ese aspecto, vamos a hablar acerca de lo que es el BIM. Bueno, el BIM no es más que Building Information Modeling. Y fuera de eso, porque es algo que hemos repetido muchas veces, es una metodología de trabajo que nos ayuda justamente a seguir ciertos procesos estandarizados y que a su vez siguen protocolos de gestión que nos presentan a través del trabajo colaborativo una forma de trabajo que reduce tiempo de ejecución, integra múltiples áreas, mejora la comunicación y reduce errores. Además de todo eso que he dicho hasta ahora, este proceso estandarizado nos presenta una forma en la que podamos realizar distintos trabajos asociados directamente a darle una respuesta mediante un concepto denominado uso BIM. Por lo tanto, conocer el concepto más allá de modelado de la construcción, lo que sería, bueno, sí, para la construcción, es entender que cada uno de estos procesos ya se encuentran mapeados y se encuentran gestionados. Según la ISO 19650, la metodología BIM es el uso de una representación digital de un activo compartido de un activo construido o por construir, el cual pues nos facilita procesos de diseño, construcción y operaciones. Por lo tanto, nos representa una base de datos confiable para tomar decisiones. Ok, en ese aspecto pues ya sabemos que no es un software y que nos permite el intercambio y reuso de información coordinada en tiempo real.
Para llevar a cabo lo que sería esta charla, es importante saber que la metodología BIM se mueve en todas las etapas del proyecto, desde una fase conceptual hasta lo que sería la fase de operaciones y posterior demolición. Cuando hablamos de pasar del CAC al BIM, es interesante dentro de, de este ciclo, porque si se fijan es un ciclo, comprender que dentro de cada uno de los trabajos que se realizan para llevar a cabo este ciclo, nosotros trabajábamos desde un punto de vista, más allá de decir la palabra 2D, desde un punto de vista más con incertidumbres. ¿Por qué? Porque no teníamos la oportunidad de poder realizar procesos como lo que son las simulaciones, tanto constructivas como de costos, que nos ayudan a predecir cómo va a comportarse nuestro proyecto durante cada una de estas fases. Obviamente, dentro de cada una de estas fases hay cierta importancia mayor al utilizar las simulaciones. ¿Por qué? Porque lógicamente se genera un gasto mucho mayor en fases de construcción cuando nosotros tenemos muchos cabos sin atar, ¿ok? Tenemos muchas imprecisiones. A partir de lo que es la simulación, estas imprecisiones se van porque nosotros podemos determinar en etapas tempranas, inclusive en etapas de diseño, qué es lo que está pasando con nuestro proyecto y qué deberíamos modificar. En este punto creo que es uno de los aspectos más considerables al pasar del CAC al BIM. Cuando yo hablo de cómputos métricos, nosotros sabemos que están asociados directamente a lo que sería la geometría de nuestro proyecto, pero también van a repercutir directamente en lo que es el costo. Al repercutir directamente en lo que es el costo, nosotros pues tenemos que tomar ciertas decisiones en la metodología tradicional y en lo que sería también la gestión de proyectos. Ya existen ciertos indicadores para tomar estas decisiones, los cuales son pues los indicadores de gestión, los indicadores de costo. Dentro de la metodología BIM nosotros también usamos los indicadores, pero ¿de qué manera hace la diferencia? Bueno, hace la diferencia en en la rapidez en la que podemos hacer un presupuesto, un análisis de costo cada vez que hagamos un cambio dentro del proyecto. Por lo tanto, estos indicadores los podemos evaluar, bien sea indicadores de valor ganado, indicadores de gestión, cada vez que lo deseemos de una forma mucho más rápida porque asociamos al modelo variables que nos ayudan a estudiar estos indicadores. Por lo tanto, existen conceptos dentro de la metodología BIM que nos ayudan a que no tengamos todo disperso, sino que por el contrario, que todo esté totalmente unificado bajo un mismo concepto. En ese aspecto se definieron los usos BIM para que todos hablemos el mismo idioma y podamos saber cómo poder llevar a cabo cada uno de los procesos que deseamos cumplir. Recordemos que dentro de la etapa de la metodología BIM, nosotros vamos a tener una etapa preliminar y luego vamos a venir cursando ciertas dimensiones para llevar a cabo el proyecto. Dentro de cursar estas ciertas dimensiones, nosotros tenemos los usos BIM que nos van a ayudar a llevarlas a cabo. En ese sentido, pues por acá les traigo porque es importante definir estos usos BIM. En primer lugar, porque va a facilitar la comunicación entre personas, equipos y empresas. En el caso, por ejemplo, de lo que es la extracción de mediciones, nosotros no tenemos que pensarlo solamente como a partir de tener un número. No, por el contrario, sino que tenemos que pensarlo a partir de cómo tenemos que modelar y qué parametrización tenemos que darle a nuestro modelo para obtener este valor de manera adecuada y que cualquier profesional que reciba también el modelo y el cómputo sepa cómo gestionarlo. Por eso, dentro de lo que es el proceso del uso BIM de estimación de cantidades, está definido esta, esta utilidad. ¿Ok? En segundo lugar, pues nos ayuda a clarificar los requerimientos del proyecto y los resultados deseados del proyecto. Todos ya sabemos, incluso porque, bueno, venimos recorriendo este ciclo de charlas, que existen diferentes documentaciones BIM que nos ayudan a llevar a cabo los objetivos de nuestro proyecto. Dentro
de lo que es los usos BIM, nosotros vamos a definir cuáles son estos requerimientos, pero desde el primer momento que tomamos un proyecto, nosotros tenemos que visualizar, bien sea como cliente o bien sea como hacedor del proyecto, qué deseamos hacer con él. Porque generalmente tomamos cualquier proyecto BIM y decimos, bueno, vamos a cuantificarlo, pero ese vamos a cuantificarlo ya tiene que estar definido en un requisito del cliente y en una respuesta en un plan de ejecución BIM. Es decir, no es algo que solamente nos invite a extraer un cómputo métrico, sino que nos invita a extraerlo de manera estandarizada. ¿Ok? Entonces, esto tiene que estar ya de manera clara definida en lo que sería el plan de ejecución BIM. Por otro lado, pues va a unir los requerimientos y resultados con competencias, herramientas y métodos que se pueden utilizar. Para todos los usos BIM que se encuentran definidos, los 28 usos BIM, nosotros vamos a tener diferentes requerimientos. De igual manera, para lo que sería la estimación de cantidades, vamos a tener distintos requerimientos que deseamos cumplir y se pueden hacer a través de diferentes métodos y de diferentes herramientas. Algunos profesionales pueden utilizar un tipo de herramienta con una casa de software y otros pueden utilizar otro tipo, pero lo interesante es que todos converjamos en un mismo punto y podamos saber qué es lo que se nos agregando. Esas son una de las importancias de trabajar con la metodología. Por otro lado, nos ayuda a organizar, controlar y gestionar todos los requerimientos ya mencionados a través de actividades especializadas que se van a transformar en resultados para nuestro proyecto. En ese aspecto, fíjense que por acá yo les he traído una tabla con los diferentes usos BIM. Es decir, yo no voy a tomar un proyecto y voy a decir, oye, lo modelé y ahora quiero que me des lo que sería la estimación de costos y la extracción de metrados. No, por el contrario. ¿Cuál es el proceso ideal? El proceso ideal es que nosotros tengamos nuestro proyecto, se defina antes de comenzar cuáles son los usos BIM que se van a tocar y en función de esa definición, pues vamos a desglosar una serie de procesos necesarios para llevar a cabo, en este caso, la estimación. Fíjense que por acá tenemos en cada una de las fases del ciclo de inversión cuáles son los usos que se utilizan. En este momento, nosotros vamos a hablar acerca de la estimación de cantidades y costos. ¿Qué necesito para poder llegar a estimar un modelo, un proyecto? Lo primero que necesito, como les indicaba, es que esté definido dentro de los requerimientos del cliente que quiero estimar costos. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a facilitar el trabajo. No quiere decir que yo no pueda tomar un modelo BIM y estimarle costos sin haberse definido inicialmente. Sí puedo hacerlo, pero si lo voy haciendo en conjunto como voy modelando, pues mucho más fácil es y se crea un proceso más adecuado para el planificador porque ya va a conocer cuáles son los parámetros que se encuentran incluidos en el modelo. Luego de nosotros definir cuáles son esos procesos paramétricos, de qué manera lo voy a realizar, nosotros comenzamos un proceso de modelado. Durante ese proceso de modelado se vincula lo que sería un uso BIM también, que es el uso BIM de modelado 3D. Luego va a pasar por un proceso de coordinación y finalmente llegará al proceso de estimar cantidades y costos. En ese aspecto, estamos dentro de lo que sería la programación del mantenimiento del activo. Se puede utilizar también durante la fase de construcción, se puede utilizar durante la fase de lo que sería diseño, porque si nosotros podemos vincular estos parámetros en fase de diseño, de manera sencilla podemos obtener un estudio de factibilidad de costos de nuestro proyecto. Por lo tanto, cuando Francisco preguntaba al inicio de la presentación cómo lo puedo o dónde es más importante, yo diría que no se trata de que sea más importante en un aspecto o en otro, sino que entendamos que se encuentra presente en todas las fases del proyecto porque el simple hecho que yo pueda hacer un estudio de factibilidad del proyecto que estoy diseñando me va a permitir conocer si cumplo con los requerimientos de alcance que desea, por ejemplo, mi cliente.
nosotros ya sabemos que dentro de lo que es la gestión de proyectos vamos a tener 3 tipos de restricciones, lo que sería alcance, costo y tiempo. Y la estimación de cantidades nos permite estar siempre en sintonía con estas 3 restricciones de la gestión de proyectos. Por lo tanto, tanto en fase de diseño como en la fase de construcción, como en la fase posterior de mantenimiento y operaciones, nosotros necesitamos hacer estas simulaciones y obtener a partir de ellas lo que deseamos o las órdenes de cambio necesarias en cuanto a lo que sería el costo. Otro punto importante que nos entrega la estimación de cantidades es la gestión de riesgos, porque justamente dentro de la metodología BIM nosotros podemos hacer diferentes gestiones de riesgo, pero la gestión de riesgo en el costo la podemos obtener gracias a lo que sería este uso BIM, ya que a partir de él nosotros podemos hacer simulaciones que nos dan los indicadores de gestión para determinar si realmente el proyecto se va a comportar de manera adecuada a nivel de lo que son los costos e incluso a nivel de lo que son los cómputos métricos. Dicho esto, ¿cuál es la filosofía entonces que nosotros debemos seguir? Existen 2 corrientes. Hago todo un proceso de modelado y compatibilización de mi proyecto y luego entonces empiezo a introducirle parámetros para obtener estimación de cantidades. O por el contrario, voy haciéndolo desde el principio de tal forma de que en cualquier momento, bien sea en una etapa temprana o en una etapa avanzada, yo pueda estimar los costos de mi proyecto. De las 2 formas actualmente se realiza. Para mi concepción, yo diría que la mejor es que desde el primer momento que se concibe el proyecto se tenga como objetivo estimar costos para que de esa manera podamos tener esta predicción que nos entrega la metodología BIM. Justamente porque dentro de lo que son, por ejemplo, la simulación 4D, nosotros podemos agregarle parámetros a esta simulación que nos entregue los costos en determinado momento de esa simulación constructiva. Por lo tanto, podemos predecir qué sucederá y si está funcionando adecuadamente ese diseño. Es decir, en fase de diseño nos queda perfecto. Luego en fase de construcción, cuando hacemos simulación 4D más 5D directamente, nosotros ya tenemos bien definido cómo se va a comportar nuestra obra y ante cualquier eventualidad lo podemos mitigar. ¿Ok? Entonces, esas son las 2 corrientes principales que se están moviendo en la actualidad para la estimación de cantidades. Nosotros nos queda pues definir cuál es la adecuada para nuestro proyecto, bien sea porque lo recibamos ya directamente modelado y seamos nosotros los que tenemos que hacer todo el proceso de estimación de cantidades, o bien sea porque nosotros somos los que lo modelamos, somos los que lo recibimos y generamos la documentación necesaria para llevar a cabo este proceso. Digo todo esto porque hay algo que me gusta de la metodología BIM y es que no es solamente hago las cosas por hacerlas, sino que por el contrario, tiene todo una documentación detrás que incluso nos ayuda a involucrar a diferentes profesionales en cualquier parte del mundo. Entonces, por esa razón, una vez que nosotros escogemos el uso BIM ideal para nuestro proyecto o para, digamos, lo que vamos a realizar, pues podemos hacer una documentación y unos protocolos necesarios para llevarlo a cabo, de tal manera que cualquier persona pueda intervenir en cualquier momento y comprender qué se le está entregando. A partir de este momento voy a cerrar esta presentación y voy a abrir un archivo, un pequeño archivo de Revit que tengo por aquí. Déjeme minimizar esto por acá. Acá está. Fíjense bien, nosotros pudiéramos de repente recibir... María Alejandra, no se ve. Si quiere, déjeme volver a salte. compartir. Sí, ajá. Ok, fíjense que me indican si ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Perfecto, muy bien.
Fíjense que acá nosotros tenemos un pequeño modelito que he preparado para esta presentación, algo muy sencillo, es un modelo de estructura y es algo que nos pueden entregar. De repente a nosotros nos pudieran decir, oye, yo quiero saber cuál es la estimación de cantidades sin involucrar todavía costos para este proyecto. Pues básicamente, como lo he modelado en Revit, ¿cuál es la primera premisa que debo tener? Bueno, modelar cómo se construye. Lógicamente, todos los modelos tienen, o todos los proyectos, nosotros tenemos que ya tener definido cuáles son las técnicas de modelado que vamos a seguir para cada uno de los elementos que vamos a modelar. Es decir, si vamos a modelar un muro, no vamos a modelar un muro desde acá abajo hasta el piso superior. Por el contrario, ya nosotros sabemos que para construir esta pared deberíamos hacerlo desde la parte superior hasta la parte inferior del siguiente nivel. Es decir, ir respondiendo ir respondiéndole al proceso de modelado a partir de las técnicas constructivas. Eso es algo sencillo y que dependiendo de lo que sería nuestra experiencia, pues vamos adquiriendo mucha más destreza en ese proceso. Una vez que hemos verificado que se ha modelado como se ha construido, el segundo punto que tenemos que considerar es que no haya ningún tipo de advertencia dentro de nuestro proyecto. Entonces nosotros, en el caso de Revit, podemos ir a la ficha gestionar y podemos consultar lo que serían las advertencias o los avisos. Fíjense que, por ejemplo, acá nos indica hay ejemplares idénticos en la misma ubicación. Es decir, voy a tener dos elementos iguales en un mismo sitio. Por lo tanto, no nos conviene hacer una cuantificación de ese estilo. ¿Por qué justamente he dejado estos ejemplares idénticos? Porque hay algo que me gustaría que nosotros viéramos y es que yo puedo ver este modelo y entender que está correctamente realizado porque lo estoy, pues, básicamente observando un 3D, pero pueden haber elementos duplicados, elementos fuera de eje, elementos solapados y eso lo que va a generar es que haya una cuantificación errada. Por lo tanto, tenemos que verificar justamente que todos los elementos estén correctamente colocados y que no hayan ejemplares duplicados. Yo lo voy a hacer solamente para uno solo de lo que está aquí para no demorarnos repitiendo lo que sería el trabajo, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es el pilar que nosotros tenemos duplicado? Bueno, en primer lugar, el que tenemos duplicado es el último que se creó y lo puedo indicar que me diga, por ejemplo, que me lo muestre. ¿Ok? Allí me va a decir que uno de estos pilares está duplicado. Otra forma de nosotros verlo es con el ID del elemento. El ID del elemento es como decir nuestra cédula de identidad. Es decir, solamente una persona que tenga el número de cédula X, pues ese número de cédula le debe pertenecer a esa persona solamente. Asimismo, es el ID del elemento, solamente le puede pertenecer a un solo elemento. Por lo tanto, bien sea que yo lo seleccione acá y le diga que lo quiero suprimir, porque ya sé que está duplicado, o bien sea que yo pues consulte su selección por el ID del elemento para que me lo muestre. Fíjense que allí resaltó en dónde se encuentra ubicado y simplemente le puedo indicar suprimir desde mi teclado, ¿ok? Entonces, son dos formas en las que yo puedo suprimir. Vuelvo nuevamente a comprobar avisos y voy a tener ahora otro ID para otro aviso. Lo selecciono y lo suprimo. Y así con todos los elementos que estén duplicados en el modelo. Una vez que ya yo he verificado el primer punto, que esté modelado cómo se construye, y el segundo punto, que no hayan elementos duplicados, yo puedo comenzar a pensar qué quiero hacer con mi proyecto. Si quiero vincularlo directamente a un presupuesto o si quiero simplemente extraer cantidades a partir del modelo. Y a esto, pues me lo va a responder el uso BIM, porque si yo quiero estimar cantidades y costos, lo ideal sería que yo vincule estas cantidades a lo que sería el presupuesto, ¿ok? Siendo así, ¿qué debería hacer? Bueno, yo podría tomar cualquiera de estos elementos a partir de sus propiedades y agregarle, por ejemplo, un código de partida en donde yo le puedo indicar a partir de
los comentarios, por ejemplo, de Revit, vamos a seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista y a partir de los comentarios, permítame mover esto un poco para acá para que no me moleste con el zoom, ir, por ejemplo, a las propiedades y agregarle, por ejemplo, un comentario de una partida. Vamos a ponerle 001-construcción de columnas. ¿Ok? Y indico aplicar. De esta manera ya yo tengo lo que sería seleccionado una forma de extraer información de los elementos, porque ya le he agregado un comentario a estos elementos. Luego, de manera muy sencilla, yo puedo seleccionar una nueva tabla de planificación de cantidades. Vamos a hacerlo de materiales para que nos dé el concreto directamente. Y vamos a seleccionar nuestras columnas. Seleccionaremos los comentarios y vamos a buscar por aquí qué tipo es. Y ahora vamos a obtener, por ejemplo, su volumen. Indicaremos aceptar. Y ahora voy a tener creada lo que sería mi tabla de volumen para hormigón con el comentario que sería, por ejemplo, el código de partida de la construcción de columnas. Es decir, yo puedo colocar construcción de columnas del primer piso, del segundo piso, como esté arrojado el presupuesto sobre el cual quiero trabajar. E incluso puedo agregarle un costo a esta tabla. ¿Ok? Entonces, yo puedo ir a las propiedades de la tabla. Puedo ir a clasificación, agrupación, vamos a ubicar campos y vamos a buscar por aquí costo. Ok, indico aceptar y fíjense que todavía no tiene un costo porque yo no se lo he agregado ni a los elementos ni se lo he agregado en la tabla. Entonces, a partir de acá yo puedo agregar cualquier costo y luego simplemente con lo que sería la multiplicación puedo obtener el costo. Esto lo hago de manera rudimentaria, por decirlo así, en Revit. Pero yo lo puedo hacer ahora de una forma mucho más rápida utilizando otro software que son los software de presupuesto, los cuales nos ayudan a vincular nuestro modelo con lo que sería el presupuesto. Para eso, antes vamos a hacer algo acá muy rápidamente. Vamos a por material y le vamos a decir que nos dé los totales. ¿Ok? Para que veamos cómo funciona. ¿Ok? Fíjense que allí yo tengo ya cuáles son los totales para lo que sería el material que voy a utilizar. Ok, ¿eso nos sirve? Claro que nos sirve porque incluso lo podemos exportar a lo que sería Excel y de esa manera pues trabajamos como normalmente trabajamos. ¿Cuál sería la principal diferencia? Bueno, la principal diferencia entre el CAD y el BIM en este momento es que yo tengo modelado un proyecto al cual ya sé que no tengo ningún elemento duplicado, que sé que no hay ningún tipo de problema en nuestro proyecto, que todo está compatibilizado. Por lo tanto, en ese aspecto, bueno, ya saldé un problema de recuentos o cuantificaciones dobles. Y que lo hago mucho más rápido, porque así como lo hice con la columna, lo hago con la zapata, con las vigas, con lo que desee. Chévere. Pero igualmente sigo trabajando con el Excel, porque luego obtengo estas cantidades y me las llevo a Excel. Entonces, ¿qué hice distinto? Bueno, la primera parte, que era extraer la cantidad, pero lo demás no está automatizado. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto no he hecho mucho. ¿Qué nos entrega entonces esta compatibilización entre software? Bueno, nos entrega la oportunidad de hacer de manera rápida y sencilla un presupuesto a partir de algo que en algunos casos es un concepto llamado nota clave y en otros casos utilizamos concepto llamado código de montaje. Los software de modelado ya vienen predefinidos con ciertos sistemas de clasificación para cada uno de los elementos y algunos ya tienen cargados sus notas clave de manera, digamos, directa cuando los descargamos, los instalamos.
Luego nosotros, dependiendo del país en donde estemos, dependiendo del presupuesto que querramos realizar, bien sea porque lo hagamos a partir, por ejemplo, de la codificación de las normas Covenin o porque lo hagamos directamente de manera interna con una codificación de presupuesto, podemos cargarle a Revi, en el caso de Revi, digamos, esas partidas que nosotros queremos utilizar para nuestro proyecto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, con un concepto interesante llamado nota clave, en donde simplemente a partir de... ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ah, perfecto. Simplemente a partir de este apoyo de las notas clave, nosotros lo podemos hacer de manera automática, ¿ok? Básicamente. Entonces, acá entra ese procedimiento que yo les indicaba acerca de la filosofía de extraer mediciones a partir del modelado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo selecciono bien sea esta zapata o el pedestal, cuando yo lo voy a modelar, de manera automática, yo puedo agregarle ese código de partida a este tipo de elemento. ¿Ok? Vamos a ir un momento a vistas y activar nuevamente mi navegador de proyectos para poder trabajar adecuadamente. Fíjense, yo selecciono esta zapata de uno por uno, el cual el objetivo es tener estandarizadas todas nuestras familias. Y cuando yo indico editar el tipo, fíjense que aquí me aparece algo que se llama nota clave. Esta nota clave viene asociada directamente a un presupuesto. Por lo tanto, cuando yo modele todas las zapatas de uno por uno, ya automáticamente tiene asociado a un presupuesto esta nota clave. Por lo tanto, si yo lo hago desde el primer momento que voy a comenzar a modelar, ya yo tengo mi plantilla realizada para cada familia, lo que va a pasar es que lo voy a hacer de manera automática una vez que termine el modelo y que revise que todo esté ok. Si selecciono, por ejemplo, una viga, si voy a editar tipo, también voy a tener otra nota clave asociada. ¿De qué va a depender que sea nota clave o código de montaje? Pues básicamente va a depender del software que nosotros estemos utilizando, ¿ok? Muy bien, una vez que ya yo he modelado y ya yo he configurado lo que es cada una de las familias que voy a utilizar en mi proyecto, con el presupuesto, yo ahora sí puedo trabajar con ese presupuesto. Fíjense que por acá hay un software llamado Arquímedes. Vamos a ver si están mirando mi pantalla. El cual nos ayuda a realizar lo que serían presupuestos desde la casa CIPE. Fíjense que yo solamente le he agregado un costo y le he agregado pues ciertas partidas que necesito para construir esa edificación que hemos visto a nivel de estructura. Lógicamente, como es algo demostrativo, faltan muchas otras partidas. Solamente se ha llevado a cabo este proceso para este webinar, ¿ok? Entonces, fíjense, por acá están agregados todo lo que serían las partidas necesarias de concreto y con sus respectivas unidades. ¿Cuál es la ventaja que me entrega lo que sería este software respecto de hacerlo en Excel? La principal ventaja que me entrega es que yo puedo hacer una vinculación directa con Revit de manera tal que yo pueda obtener cada uno de los metrados de manera automática. Pero más allá de eso, yo puedo inclusive saber cuáles son los elementos que yo estoy metrando, que yo estoy computando. Y una vez que yo haga cualquier cambio en Revit de cualquier elemento, yo voy a poder visualizar también ese cambio reflejado en mi presupuesto. Es decir, es una conexión totalmente directa. Y allí sí estamos viendo la bondad de utilizar la estimación de cantidades y costos con la metodología BIM. Y estamos respondiendo directamente a lo que sería este uso BIM de manera automatizada e inclusive pues si nosotros compartimos los archivos de presupuesto, podemos hacerlo también de manera colaborativa porque cada persona pues va a poder acceder al presupuesto dentro de lo que serían los entornos comunes de datos. Entonces, fíjense,
¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente ya yo tengo configurado cada uno de estos códigos con la nota clave en Revit, porque cuando estuve modelando ya yo había realizado mi plantilla para que cada una de las familias tuviera la nota clave que le corresponde. Perfecto, muy bien. Luego, dentro de Revit yo me puedo ir a la ficha complementos, mediciones BIM y lo puedo vincular con una obra abierta en este momento. Ok, vamos para que lo vincule y me pregunta, ¿quiere vincularlo? Sí, quiero vincularlo. Entonces, ahora le voy a indicar que por favor lo haga con una obra abierta, que es la que tengo en este momento abierta, y le indico aceptar. De manera muy sencilla, ya yo puedo visualizar cuáles son cada una de las partidas correspondientes a la estructura que estoy viendo en Revit. Fíjense que, por ejemplo, si voy a la primera, puedo visualizar todas las zapatas con su respectivo volumen, ¿ok? De la misma manera para lo que sería los pedestales y así sucesivamente, ¿ok? Si yo quiero verificar que esto está adecuado, yo puedo visualizar dentro de Arquímedes qué es lo que me está calculando. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso me está calculando para los pedestales el volumen neto de los pedestales. Y sin problema yo puedo de repente verificar dentro de Revit cuál es el volumen de estos pedestales para ver si si la medición está correcta o no está correcta. Ahorita lo vamos a hacer para poder verificar eso. Entonces ahora yo voy a seleccionar extracción de mediciones. Indico que si quiero hacer una copia de seguridad, ok, luego lo cierro. Vamos a aplicar y cerramos. Y fíjense que de manera automatizada, vamos a mover esto un poquito para acá, ya yo puedo verificar que tengo todo mi presupuesto realizado a partir de lo que sería el modelo. Si yo selecciono cualquiera de estas partidas, yo voy a poder visualizar cuál es la cantidad que ellos me están midiendo, ¿ok? Y de esa manera obtengo la estimación de cantidades de manera automática de mi modelo. No lo puedo hacer si no lo hago desde el primer momento cuando estoy modelando. Claro que lo puedo hacer, porque justamente yo puedo seleccionar, por ejemplo, todas las columnas y ahora en editar tipo, en vez de colocarlo en comentario, yo puedo seleccionar una nota clave diferente, ¿ok? Y agregársela o si no tiene nota clave, agregarle una nueva nota clave. Es decir, es algo que puedo hacer al principio o en cualquier momento, pero lo ideal sería hacerlo desde el principio para que de repente, oye, cuando estamos diseñando el proyecto, ¿qué pasaría si esta área fuese más grande? ¿Cuánto me afecta en el costo? Como ya lo tengo vinculado directamente con un software que pues tiene una vinculación directa con lo que sería en este caso Revit, pues yo lo hago automáticamente. Lo que le digo es actualízame la medición, ¿ok? Bien sea porque yo elimine o bien sea porque agregue, va a reconocer esta medición. Entonces, si yo quiero comprobar si esto está bien, simplemente, por ejemplo, lo podemos hacer con los pedestales. 2.84 son los metros cúbicos de concreto según lo que tenemos acá. Entonces, en primer lugar, yo lo puedo verificar seleccionando un pedestal y puedo ver cuál es su volumen único. Por ejemplo, como todos son iguales, el volumen único va a ser 0.20, lo veo acá. Si me voy a ZIPE, fíjense que 0.20 es su volumen único, ¿ok? Si vuelvo a Revit y le digo que en este momento yo quiero que me dé una tabla de pedestales, pues simplemente puedo verificar con esta misma tabla que ya habíamos creado. Vamos a detallar y vamos a ubicar lo que sería ese pedestal. ¿Ok? Son estos que están aquí. Vamos a decirle que queremos ahora que nos pueda dar unos totales. ¿Ok?
Y nos dice que son básicamente 14 de 0.20 y ahora vamos a indicarle también que nos dé el total general. Ok. Luego de eso, yo puedo verificar cualquiera que tenga por aquí, bien sea la losa, bien sea el pedestal. Fíjense que la escalera, como tiene varios elementos, yo solamente lo hice por unidad y lo puedo verificar. Igualmente son 2 unidades de escalera y así sucesivamente. Es decir, yo tengo directamente una vinculación que puedo verificar en cualquier momento dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, la estimación de cantidades y costos creo que es uno de los puntos que nos acerca más a comprender el concepto de BIM. Por eso lo que hice tocar el día de hoy, porque en nuestro país nosotros estamos en plena divulgación de la metodología. Y a veces comprender el concepto Building Information Modeling es complicado, pero entender el concepto a partir de saber una de las cosas que puedo lograr con la metodología, creo que nos va a llevar a interesarnos mucho más rápido por ella y a ver cuáles son sus bondades, ¿ok? Bien sea en fase de diseño, en construcción o inclusive en mantenimiento. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Excelente, María Alejandra. Me parece que has dado un paneo bien interesante sobre la metodología y uno, como dices tú, de los elementos que podemos extraer, ¿no? De los elementos que podemos tocar dentro de todo lo que tiene que ver con la metodología BIM, ¿no? Por acá alguien preguntó, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿Arquímedes se instala de manera gratuita? Archimedes, igual que los otros software, tiene su tiempo de, ¿cómo se llama? De versión de prueba. Pero CIPE tiene ciertos convenios, incluso, por ejemplo, en el Centro de Ingenieros del Estado Carabobo tenemos ciertos convenios en donde se puede acceder a la licencia de lo que sería el programa. Pero básicamente para inicialmente lo puedes utilizar en lo que sería la versión gratuita. Excelente. Te quería preguntar acerca de los software, ¿no? Precisamente ya que estamos en el tema de los software. Precisamente tú has hablado de Arquímedes, has hablado de Excel. Me gustaría saber qué otros software también se pueden trabajar o lo puedo trabajar solamente con Revit, ¿no? Yo vi la presentación y comentaste, hiciste una demostración con Revit donde podemos sacar cantidades, ¿no? Y la parte de costos también, o no, necesito un software para ello específico. No, porque dentro de Revit nosotros podemos agregarle, por ejemplo, a cualquier elemento, vamos a ir a una vista 3D, a cualquier elemento, por ejemplo, la zapata, si yo edito su tipo, yo voy a ver acá algo que se llama costo, ¿ok? Entonces yo pudiera agregarle directamente el costo acá de lo que sería construir 1 metro cúbico de zapata. Entonces, lo que va a pasar luego es que dentro de la misma tabla entrega de Revit, yo hago un valor calculado como lo haría en Excel, costo por metro cúbico, por ejemplo. Eso sí lo quiero hacer con Revit. Pero también existen otros software como por ejemplo Presto que nos ayudan a tener esta vinculación directa con lo que sería la extracción de cantidades con Revit. ¿Por qué menciono Presto y Arquímedes? Primero porque es lo que he utilizado, ¿no? Y en segundo lugar, porque tienen estos complementos que nos ayudan a hacerlo de manera automática. ¿Existen otros software de presupuesto? Por supuesto que sí, pero no es automática o hasta ahora no he visto que sea solamente de presupuesto, el software que sea solo de presupuesto que tenga la vinculación con Revit. Creo que Archicad también tiene uno, pero la verdad Sí, es que Archicad tiene. no lo Sí, he utilizado. Archicad también tiene uno. Igual que la gente de Bentley también y así por el estilo, ¿no? Entonces, yo lo que te lo mencionaba por lo siguiente, ¿no? Yo creo que es importante, por supuesto, todos tenemos unas preferencias, tenemos habilidades hacia cierto software, pero lo que quería mencionarte es que hay mucho software, ¿bien?
O sea, no tenemos que casarnos con uno solamente, sino los que nos sirvan realmente. Me gustaría también tocar la parte de planificación. Bien, ¿cómo podemos vincular esta información que estoy extrayendo, ¿no? De cantidades y costos, también a la parte de planificación del activo? Bueno, fíjate que, por ejemplo, si es para la parte de hacer directamente un cronograma y a partir de allí hacer lo que sería una planificación, nosotros pudiéramos utilizar directamente Microsoft Project, por ejemplo. Y a partir de lo que nos entrega, bien sea, como usted dice, eh, porque uso Archimedes, pero realmente hay otro software, ¿no? Nos entrega un presupuesto donde nosotros podemos extraer las cantidades y hacer nuestra planificación a partir de esas partidas. Podemos utilizar, como siempre, Microsoft Project. Pero también Syncro puede hacer esta funcionalidad de llevarnos hasta lo que sería extraer información para planificar. Es decir, esta vinculación hasta ahora yo no la he hecho directa desde, por ejemplo, Revit, que es lo que yo manejo, con Project, pero sí sé que puedo hacerlo a partir de un programa intermedio como lo que sería Excel o un archivo intermedio como un .csv para llevarlo a Microsoft Project directamente o cualquier otro software de planificación. De igual manera, para lo que sería mantenimiento o planificar fases, nosotros podemos agregar cualquier parámetro a nuestro modelo BIM que luego podemos vincular a una tabla para pasarlo a un programa de planificación. Excelente. Inicialmente te hacía la pregunta, ¿no? ¿Dónde le sacamos más provecho, ¿no? Si en la fase de proyecto, de construcción, y tú mencionaste también la de operacionalización y mantenimiento del activo, ¿no? Me gustaría dar tu opinión en la fase de construcción, en la fase ASBIL, cuando ya estoy construyendo, ¿cómo realmente puedo sacarle provecho yo a esto que yo ya te he hecho, una extracción de información, en este caso de cantidades de cómputo, para la fase posterior de construcción? Fíjate, una vez que nosotros ya tenemos todos los cómputos y las estimaciones iniciales, pues ya las dejamos atrás porque obviamente ya construimos. Pero dentro de lo que sería la fase de mantenimiento, pues van a venir a surgir otros aspectos, como por ejemplo, vamos a poner algo muy sencillo, pintura. Si yo quisiera saber cuánta pintura yo voy a necesitar para hacer el mantenimiento de un área, de forma automática yo puedo obtenerlo a partir de la estimación de cantidades. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas unidades de aire acondicionado tengo que reemplazar y en qué momento, porque incluso a las mismas unidades yo le puedo decir cuándo fue la última vez que lo reemplacé y cuándo debería ser el próximo reemplazo, también lo puedo obtener a partir de la estimación de cantidades. Es decir, no hay un límite porque es una base de datos digital y al ser una base de datos digital se alimenta continuamente. Entonces, creo que la potencialidad de la extracción de mediciones es, digamos, infinita porque lo puedo usar para cualquier elemento, en cualquier Así es, fase. así es. Así es, mencionaste construcción, pero también durante el mantenimiento, ¿no? O sea, yo creo que el mayor provecho de un proyecto en BIM es realmente durante la fase de mantenimiento del activo. O sea, ahí es cuando realmente le podemos sacar el potencial máximo a toda esta información que está contenida en ese gemelo digital, en ese proyecto. Exactamente. Por acá, Celia Madrid nos escribió, a ver, la planificación la he realizado desde Navisworks con Project en ambos sentidos, ¿no? Sí, porque Navisworks tiene la particularidad de que tiene un módulo que se llama Quantification, en donde nosotros podemos extraer directamente cuantificaciones de Navisworks. Pero también Navisworks tiene lo que es la simulación con la herramienta Timeliner, que nos permite hacer vinculaciones con Microsoft Project directamente. ¿Qué es lo que sucede? Que para hacer la vinculación con Microsoft Project ya nosotros deberíamos haber agregado las duraciones en Project, ¿ok? Y esas duraciones pues ya sabemos que vienen estimadas a partir de un rendimiento y una cantidad. Claro. Entonces,
a pesar de que Navisworks nos da quantification, luego nosotros con esa cuantificación tenemos que estimar la cantidad, eh, la duración con el rendimiento y la cantidad. Y luego ese proyecto insertarlo en Navis. Creo que eso Así sería es. también una buena, una buena charla. Sí, no, excelente. Yo creo que de aquí se puede sacar mucha información, mucho tema todavía que cortar, porque precisamente se han incorporado nuevos software, nuevas formas de trabajar. Yo creo que eso es importante. Yo creo que, como voy a decir una expresión que se usa mucho en el argot, ¿no? Verle el queso a la tostada, ¿no? Sí, Porque precisamente la gente se queda solamente en el modelo 3D y no es, eso no es, primero, eso no es BIM. Y segundo, no es solamente BIM. Y segundo, ahí nos quedamos muy cortos. Yo hablaría de menos de un 10% de lo que sería BIM, ¿no? El modelo 3D. Ahora es que se le puede exactamente. sacar provecho, pues. Exactamente, no, y con Navisworks, por ejemplo, que es un software bastante completo, nosotros podemos hacer todo lo que es la detección de colisiones, podemos Exacto. incluso hacer animaciones, es decir, hay tanto trabajo detrás de un modelo BIM que es importante que conociendo poco a poco, ir tocando cada uno de esos tópicos y digamos que es imposible tocar todos los tópicos en una webinar o todos los software en una webinar, bien sea porque no los manejemos todos o bien sea porque realmente no se podría, pero sí se puede planificar porque realmente creo que así abriríamos una, digamos, una visión global de lo que es la metodología y generaríamos mucho más interés. Porque yo Claro. pienso que si una persona que construye está viendo esta webinar del día de hoy, se interesaría por aplicar mucho más rápido la metodología. ¿Cuánto no se ahorraría? Por eso comenté que este webinar iba muy dirigido a los constructores, a los que estamos realmente en esa área, ¿no? Más que los proyectistas. Agradecerte, María Alejandra, antes de finalizar, si alguien más tiene alguna inquietud, puede escribirla, por favor, para que ya cerremos el día de hoy. Ya son las 10:57 de la mañana. Ha sido excelente. Gracias por estar, María Alejandra. ¿Alguna inquietud final, por favor? Nos gustaría que cerraras con alguna inquietud o una formulación a todo lo que ha sido nuestro noviembre BIM, ¿no? Donde hemos tocado varios temas de interés para todos. Bueno, realmente lo que más que una inquietud, lo que quisiera dejar es que nosotros tenemos mucho por hacer y mucho por entregar y que deberíamos aprovechar esta metodología de trabajo para hacer mejor no solamente nuestro país, sino nuestros proyectos, para que veamos cómo podemos automatizar procesos y que nos quedemos con esa inquietud de investigar, porque creo que la inquietud de investigar es lo que va a hacer que esto florezca mucho más rápido, ¿ok? Y no solamente pensemos en aprender un software, porque creo que eso es el mensaje que yo tengo durante todo este tiempo aprendiendo sobre la metodología BIM, porque todos los días se aprende algo. Creo que más allá de aprender a utilizar un software, es aprender acerca de los procesos y estándares, porque eso es lo que nos va a ayudar a que sea Navisworks, sea Revit, sea CIPE, sea lo que sea, nosotros podamos dar una respuesta con base a la metodología. Entonces, más allá de los software, que aprendamos qué queremos hacer, de dónde proviene lo que estamos haciendo, si proviene de un uso BIM o no, y cuáles son esos procesos y esas normativas que tenemos que seguir para llevarlo a cabo. Creo que eso es lo que quiero dejar como mensaje el día de hoy. Excelente, muchas gracias. Agradecerle también a la gente del CEIDEC que ha estado por acá. Senia nos escribe, excelente, María Alejandra, gracias y felicitaciones. Y nuestro común amigo Rafael Mieres, que ya lo iba a saludar, pero se me adelantó. Excelente, María Alejandra y el equipo presente del BIM Forum. Muy agradecido con todos por la importancia de seguir con la difusión, capacitación e implementación de la metodología. Así es. Por acá nos escribe Omar Parra, excelente presentación, María, felicitaciones. Bien, Muchas hemos llegado gracias. al final. Gracias a ti, María Alejandra Guevara, estuvo el día de hoy, ingeniero civil, experta en metodología BIM, por supuesto, mucho más experta por lo que veo en el área de las dimensiones 4D y 5D. Excelente presentación, te felicito realmente.
porque diste unos tips bien interesantes y como dije, el queso de la tostada, empezamos a verlo. Yo creo que este va a ser un preámbulo de muchas otras charlas que vamos a tener prontamente aquí en BeamForum Venezuela. Agradecerles a todos por habernos acompañado. Pueden ver nuestras charlas y webinar en la página web www.beamforumb.com, donde tienes todas nuestras presentaciones, y invitarlos para la próxima, que vamos a tener el próximo lunes con la gente de ADIC. Vamos a estar conversando con ellas acerca de la formación en BIM. Así que muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego.